Hoy estamos muy felices por tener en nuestra travesura radial llamada La Pizarra a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias por estar con nosotros y nosotras aquí en Radio 10 en Argentina, en Canal Red en España, en Radio Pichincha en Ecuador, en Patria Nueva en Bolivia, también en México a través de Radio Sonora y Altavoz Radio y en Sin Antena en Paraguay. Nos gusta empezar, Claudia, nuestras charlas hablando un poco por la niñez. ¿Cómo era Claudia de pequeña? ¿Traviesa, rebelde, estudiosa? Un poco de todo. Me gustaba la escuela, pero sí era traviesa, bastante traviesa. ¿Tu mamá es bióloga, tu papá químico? ¿Te influyeron demasiado para lo que querías ser de mayor? ¿Qué quería ser de mayor, Claudia? A ver, mi madre es una científica muy reconocida en México. Ella es profesora emérita y desde muy pequeña para ella era muy importante pues todo el trabajo académico, científico. Una mujer muy trabajadora que sufrió porque en el movimiento estudiantil del 68 ella participó ya como maestra en el Politécnico y después que viene la represión del 2 de octubre, a ella la expulsan del Politécnico, queda sin estudios, sin trabajo, tiene que empezar de cero nuevamente a punto de terminar su maestría. Y nosotros vivimos eso, ella como luchó y luchó por salir adelante sin protagonismos, sino más bien cuidando a la familia y al mismo tiempo saliendo adelante. Entonces ella fue una influencia muy grande para mí en ese sentido y además en el amor por la ciencia, ¿no? Porque todos los amigos de mis padres eran científicos. Y mi padre, un pequeño empresario, que también pues muy politizado y tenía esa otra parte que era un pequeño empresario pues que sacaba adelante a la familia. ¿Y tuviste la tentación de estudiar otra cosa que no fuera algo de ciencias duras, por decirle de alguna manera? Bueno, yo quería estudiar ingeniería, pero mi hermano estudió física y siempre hay una competencia entre físicos e ingenieros, es histórica. Y entonces mi hermano me convenció de que no estudiara ingeniería, sino que me metiera a física y que si después quería ir a las ingenierías, pues que entonces lo hiciera. Y así me gustaba la física igual, pero mi hermano fue el que me convenció, él también es un investigador muy reconocido, vive en el norte del país, en Ensenada, y de ahí pues estudié física y luego me fui a las ingenierías. De hecho, te dedicaste luego a hacer una carrera científica más que reconocida. Como bien dice, hiciste doctorado, entiendo, en ingeniería ambiental, siempre en el campo de la certidumbre y de la precisión. Y claro, ¿cómo te manejas en las ciencias sociales que son imprecisas, que son inciertas? ¿Cuál es ese puente, ese salto que haces entre un universo tan preciso, tan hiperpreciso, y el otro en el que desempeñas tu labor día a día? Bueno, a ver, al mismo tiempo yo siempre, desde muy joven, participé en movimientos sociales, principalmente del movimiento estudiantil y después me uní al movimiento por la democracia en México a partir del 88, con la elección del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Em, entonces, siempre tuve esta parte social y también influida por mis padres que fueron parte del movimiento del 68 y mi madre después se quedó en el movimiento universitario. Pero además, a ver, en la ciencia tú te preguntas el porqué de las cosas y cómo resolver problemas, particularmente en la ingeniería. Y al final, si tú lo piensas, la política y el servicio público tiene que ver con eso, con preguntarte por qué son las cosas, por qué hay una situación como la que vivimos y cómo podemos generar las condiciones, las políticas para que se atiendan esos problemas. Entonces yo lo veo un poco así y al mismo tiempo soy por lo mismo una mujer amante de los datos. Entonces siempre estoy viendo estadísticas, revisando. En la pandemia teníamos un sistema diario de medición de datos de enfermos, ocupación de hospitales que desarrollamos en el gobierno de la ciudad, pues que nos ayudó mucho, ¿no? ¿Te desesperas cuando las sociedades son imprevisibles? Además, gobernando una ciudad de México que es una sociedad grande,
¿Te desespera cuando hay eso, fenómenos imprevisibles, insisto, que no son tan certeros, que no estarían en ninguna ecuación de ingeniería ni de física? No, no, no. A ver, yo digo que es ciencia con conciencia, primero, y segundo, mucha sensibilidad social. Gobernar la Ciudad de México con una población tan participativa, aquí la participación es parte de la historia de la ciudad y la gente le gusta participar, protestar. Entonces, lo que hay que tener aquí es una sensibilidad de política social, entender cuándo es un movimiento legítimo, cuándo es una provocación. O sea, aparte de lo científica, pues hay que tener mucha sensibilidad y, y atención de los problemas, siempre buscando si es legítimo y si no, pues también con denunciando cuando no es así. ¿Qué es lo más complicado de gobernar una ciudad tan gigante? Además, yo soy de un pueblito del sur de España y ya llego a Buenos Aires y me parece una locura. Cuando llego a Ciudad de México, todavía más. ¿Qué es lo más jodido, dicho de manera muy popular? Bueno, jodido aquí se usa para otras Ay, cosas. perdón, Muy dije malo, algo muy mal, malo. dije algo No, mal. no, no, está terrible, pero es así como algo que está Complicado, dejémoslo en complicado. muy bien. A ver, yo creo que mm, lo más difícil pienso yo, la complejidad de un servidor público en un puesto como el que yo tengo, es que los programas que definiste que vas a realizar se realicen, porque finalmente fue lo que ofreciste en campaña. Hacer eso en la construcción de un gobierno que está dividido y donde cada área tiene sus propias responsabilidades y donde un proyecto significa sacar adelante a todas esas individualidades que existen en el gobierno, esa coordinación para poder hacer un cablebús, un trolebús elevado, un parque, cuando hay un conflicto social, esa parte de coordinación para sacar adelante todo y además luchar contra la burocracia. eh, eh, Esa es la parte que creo yo que lleva tiempo y que hay que estar ahí disciplinadamente para que las cosas salgan adelante. Por lo demás, la verdad es que para mí es un privilegio gobernar la ciudad porque pues esta es una de las ciudades, yo digo que es la más hermosa del mundo, pero además con una historia riquísima desde el periodo antes de la conquista precolombino. Hoy se están encontrando piezas en Chapultepec que hablan de civilizaciones de 3000 años, además de Cuicuilco y toda la historia y además la historia del siglo XX, que es riquísima en los movimientos sociales y la lucha por la democracia en la ciudad. Y además la gente aquí es muy solidaria. El pueblo de la ciudad es muy solidario. ¿Cuán diferente es la Ciudad de México de México? Yo viví un tiempito en Oaxaca, Claudia, después he ido mucho a la Ciudad de México, que verdaderamente es hermosa, pero ¿cuán diferente es todo el territorio mexicano a la Ciudad de México? Ah, no, cada entidad tiene sus propias complejidades y su propia, digamos, identidad cultural, aunque hay en México ser mexicano, mexicana es un orgullo muy grande y además hay que seguirlo construyendo porque este es un pueblo de lucha y de cultura. Entonces hay una identidad muy grande y al mismo tiempo cada lugar pues tiene sus propias particularidades. Como es en muchos países, su forma de hablar, su identidad con una comida. Hay obviamente problemáticas de comunicación que son distintas a cuando tienes un conglomerado urbano. Pero en otras cosas, las grandes ciudades del país y las ciudades medias, pues tienen una complejidad similar a la de la ciudad, que tiene que ver con movilidad, con eh, temas ambientales, em, y algunos otros temas que lo que se hace en la ciudad puede ayudar a muchas otras ciudades del país. ¿Sientes que cuando sales afuera de Ciudad de México te llaman chilanga despectivamente o no está tan así? Sí, yo no uso mucho el término chilango. Hay una identidad de algún grupo de personas, pero chilango, chilanga, no necesariamente es una identidad de todos los que vivimos en la Ciudad de México. Yo más bien lo veo al revés. Durante muchos años, eh, la ciudad, afuera de la capital, tú imagínate, llegaron a ver consignas que decían, haz patria y mata un chilango. Eh,
en los 80s, 90s todavía. Terrible, de una competencia del resto de los estados. O sea, se llama inclusive provincia. A mí no me gusta usar esa palabra porque significa como que es el centro y la provincia. No, son estados de la República, la Ciudad de México, que es una entidad, la única entidad como la ciudad capital, y más bien yo lo que veo es que la ciudad capital es un reflejo del país, porque aquí es una representación, hay un pedacito del país en la Ciudad de México. Entonces, abrir la ciudad al país y al mundo entero, pues lo que hace es un reflejo de cada pedacito. Entonces, cuando salgo, más que decir, ay, yo soy de la ciudad, soy chilanga, es, vengo de la capital de la República, que es una parte de ustedes. Y entonces eso genera una condición mucho más, muy distinta, porque además así lo creo. No tiene por qué la capital ser distinta en términos de importancia. Sí, aquí están los poderes federales, pero los ciudadanos de aquí son iguales que los ciudadanos de muchos lugares con sus características propias. En política, Claudia, llevas desde hace mucho tiempo a la vera de Andrés Manuel López Obrador, de AMLO. Me imagino que lo conoces muy bien y él te conoce muy bien. ¿Qué tiene de diferente AMLO de la clase política mexicana que la gente quizás no conozca o que no sepa? Todo. ¿Por qué todo? ¿Cómo me A explicas ver, a mí a todo? durante años la clase política mexicana se separó del pueblo de México. Se consideró su propia élite. Bueno, ya llamarle clase a un grupo de personas que son parte de la élite política, pues ya te dice que están separados del resto de la sociedad. Eh, y AMLO es todo lo contrario. AMLO se crea, se hace, se construye ente político y hoy como presidente por su cercanía con el pueblo de México. Pero además de su bandera, es su visión, es hacia dónde va y precisamente esa es la gran diferencia de los otros gobiernos. Otros gobiernos, además con el neoliberalismo, lo que hicieron es mirar a las élites, a, a un grupo que estaba muy ligado al poder y que convirtió a México en la venta de México casi casi a un grupo de personas y su representación era esa. Hoy el gobierno representa al pueblo de México, por eso AMLO tiene tanta, y esos pueden llamarle populismo como ustedes quieran, pero esa es la verdadera democracia. O sea, que un gobierno represente al pueblo, democracia y pueblo, ¿cómo se pueden disociar? Entonces, en ese sentido es muy distinto. Aquí, además, el obradorismo, por llamarle así, tiene una característica muy especial que tiene que ver con lo que llamamos la austeridad republicana. La austeridad durante el neoliberalismo y todas las orientaciones del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, particularmente en América Latina, lo que hicieron fue cortar gasto social y llamarle austeridad, cortar gasto para educación, que además no es gasto, es inversión, cortar gasto para ayuda a las poblaciones más vulnerables, a la salud pública y mercantilizarlo todo. Aquí la visión es completamente distinta, es el gobierno no puede destinar recursos para el propio gobierno. El gobierno está para destinar recursos públicos para el beneficio del pueblo de México. A eso le llamamos austeridad republicana. Y eso es único en México, no viene de Juárez y está recuperado, reconocido. O sea, ¿cómo te explicas que sin endeudamiento, sin aumento de impuestos, hoy México está haciendo obras públicas inimaginables que se hubieran hecho desde hace mucho tiempo, trenes, puertos, carreteras, espacios turísticos, aeropuertos, todo eso se está haciendo con inversión pública. Y además hay nuevos derechos sociales y programas sociales fundamentales. Entonces, no te lo explicarías a menos que cortes la corrupción y que hagas pequeño el gobierno para destinar esos recursos a todos y además de manera directa. Eso es único. Por eso digo que AMLO no se parece a la otra clase política, pero al mismo tiempo es un gran político.
en todo el sentido de la palabra. Él lleva la agenda del país, él pone a la oposición siempre, él ya lleva 4 juegos de ajedrez adelante y los otros apenas van moviendo un peón. Entonces, en ese sentido, él es un líder social, político, y es presidente de la República. Yo Si estoy te convencida. diera, Claudia, un atributo, un rasgo más personal que te llama poderosamente la atención o que le admiras de él. Modestia, sencillez y al mismo tiempo grandeza. O sea, él sigue siendo la misma persona de siempre. Él te recibe en la oficina igual que te recibía cuando tenías oficina ahí en San Luis Potosí, en los momentos más difíciles del movimiento. Eso no ha cambiado en él. En este tiempo yo diría que Morena, con AMLO a la cabeza, ha construido bueno, una gran hegemonía en lo social, en lo electoral y en lo político. Una duda que siempre tengo es cuánto hay en este proceso de hegemonía el PRI o parte de lo que fue el PRI y parte de los inicios del PRD. Es decir, cuánto Morena amalgama todavía lo mejor de esa historia de dos partidos políticos importantes también en la historia del siglo XX mexicano. A ver, yo creo que en términos, vamos a llamarle ideológicos, de pensamiento, eh, nuestro movimiento lo que recupera es lo mejor de la Revolución Mexicana en términos de la construcción de los grandes derechos sociales para los mexicanos y mexicanas y al mismo tiempo la soberanía como eje central. La soberanía sobre recursos naturales y la identidad de México como país. Eh, Al mismo tiempo recupera la lucha por la democracia. Eh, eh, o sea, todo el priismo después del general Lázaro Cárdenas, o inclusive antes también, pero en particular después del general Lázaro Cárdenas, pues lo que representó fue autoritarismo, sí derechos sociales, porque sí se construyeron derechos sociales, pero al mismo tiempo autoritarismo y sin democracia. Por eso se generan los grandes movimientos. La ruptura que hace el ingeniero Cárdenas en el 88 es muy importante porque de ahí se desprende una parte muy importante del priismo. Pero es con las ideas propias, que vienen, por supuesto, del pensamiento mexicano, ahora le llamamos humanismo mexicano, eh, y entonces el desprendimiento de los otros no tiene que ver con que, bueno, nos identificamos acá y los jalamos, sino con un programa, un proyecto, y los demás van sumándose porque consideran que ese es el mejor proyecto para la nación. Y Este de año, todo tipo, sí, empresarios de todas las religiones, libres pensadores, es decir, en ese sentido es un movimiento muy amplio. el año próximo son años de elecciones presidenciales, siempre que hay clima electoral hay turbulencias. En Morena, y lo digo para afuera, sobre todo se define a través de una encuesta, está definido así en sus estatutos, digo porque es novedoso para muchos lugares de América Latina. ¿Tienes miedo de que en este, mientras tanto, se pueda romper, que exista un candidato o candidata que no respete los resultados, que en el durante proteste por las reglas del juego? ¿Tienes este miedo tú y tiene miedo lo que es la dirección de Morena? A ver, yo creo que ahí no hay que tener miedo, ahí hay que avanzar siempre en la unidad. O sea, y de mi parte es eso. O sea, una de nuestras grandes fortalezas es justamente la unidad del movimiento y en donde todos tienen un espacio. Y eso, más que tener miedo de que vaya a ocurrir, es ponerse adelante para que eso no ocurra y siempre estar llamando para no generar divisiones. Em, Esta idea de que la izquierda siempre se divide y acaba, pues hay que combatir eso porque lo que es importante es tener un proyecto de nación que transforme la vida de los que menos tienen y que construya los grandes derechos de las mexicanas y mexicanos. Y en eso tiene que haber unidad, hay que trabajar para ello. ¿Tienes ya definido cuándo defines si vas de candidata, si no vas de candidata, o es algo, te he escuchado en otras entrevistas que lo has dejado encima de la mesa, pero No, eso está está? definidísimo, de que voy a la encuesta, voy a la encuesta. Ah, Eso vas no a tengo la la... menor duda. Eso no hay la menor duda que eres candidata presidencial a día de hoy, ¿no? Bueno, hablar de candidatura aquí no se puede porque hay tiempos electorales y hasta te pueden sancionar, ¿no? Pero de que vamos a participar en la encuesta, por supuesto que vamos a participar en la encuesta.
Una pregunta desde América Latina. El año pasado fue determinante por la victoria de Petro, de Lula, de Xiomara Castro, que a veces es olvidada, pero es fundamental en el Centroamérica y en América Latina. Este año hay mucho juego en Argentina, el próximo año en México. ¿Cómo ves esta América Latina en disputa entre progresismo, izquierda y una derecha, yo diría, cada vez más radicalizada, que entiendo que en México también está brotando, ¿no? Sí, aquí aunque hay una derecha que está, digamos, naciendo y que públicamente lo hace, es muy pequeña. De hecho, la derecha trata de hacer discursos que se acerquen más al centro, digamos, porque si no son rechazados. Entonces, a ver, yo creo que es un gran momento para América Latina. Porque finalmente esa patria grande de la que siempre se habló se construye a partir del bienestar de nuestros pueblos. Y eso es lo que está hoy en disputa, en juego. Es decir, los viejos intereses de la corrupción y los privilegios frente a la construcción de de una América Latina en donde el pueblo cuente y los derechos sociales cuenten. Esa es para mí la justicia también. Entonces, en todos los sentidos, ambiental, justicia social, justicia en términos de las leyes, de poder judicial. Entonces, todo ello, lo más importante es que siga, que siga, que siga, que no se detenga. México además tiene una característica especial por su relación comercial con Estados Unidos, que estamos pues muy vinculados, ¿no? Y esa relación con soberanía y con derechos para los mexicanos y mexicanas se mantiene y también abre la puerta a la posibilidad de construir en términos económicos. Esta reunión que se hizo virtual y ahora que se hará presencial de Andrés Manuel López Obrador con los principales presidentes y presidentas de América Latina y el Caribe, es muy importante porque marca rumbo, marca ideas, marca pensamiento, marca unidad y al mismo tiempo construcción a futuro. Y eso es importante para México, para Argentina, para Brasil. Puede haber sus particularidades y cada quien tener sus... pero yo creo que lo importante aquí es que estamos construyendo juntos por el bienestar de nuestros pueblos. Ahora sí, para terminar, estamos hablando con Claudia Sheinbaum, la gobernadora, la alcaldesa para otros lugares de la Ciudad de México. Te hago pregunta muy corta y respuesta, ojalá, casi en una palabra. Sí, Dime cuál no, yo es, hablo. no, dime cuál es el estereotipo de los mexicanos que se repite mucho, pero que tú crees que no es cierto y que te molesta. Machista, flojo, no, aquí somos solidarios y muy trabajadores. Mucha chamba, como dicen allá, me gusta esa palabra. Una ciudad en el mundo que no sea mexicana, que para irte a vivir o a turistear. México es el mejor país del mundo. Ay, decime alguna de afuera, que te guste. Em, es difícil porque, a ver, yo conocí Buenos Aires, es una ciudad muy linda. Pero si digo Buenos Aires, entonces, ¿qué va a decir? No, si los uruguayos, sí. Eh, dejémoslo Pasamos, ahí. pasamos a otra. Para una buena plática, un vinito, una cerveza, un tequila, un mezcal. Sí, hay mezcalerías muy buenas ahí en la Condesa que venden tlayudas de Oaxaca. Te iba a preguntar justo por amo la comida mexicana. ¿Tu platillo preferido? Pozole. Qué rico. ¿Te gusta Rosalía? Me gusta Rosalía. Voy a decir, quizá es una artista muy completa, pero además me gusta que se planta como mujer. Eso me gusta. A mí me gusta también porque además del Barcelona, de fútbol, digo, de España. Eh, ¿Tienes ya preparado el primer regalo para tu nieto o nieta? No sé si es nieto o nieta. Sí, ya se lo di. Ah, ya se lo diste, ya se lo Sí, diste. ¿Se puede ya saber se lo qué es di. o no?
Sí, a ver, aquí, un Moisés se llama, ¿no? Que es la camita en donde duermen ahí pegado a la cama de los papás, el bebé, y estoy emocionadísima. ¿Con qué líder o lideresa de América Latina te gustaría tener una buena charla? Con Francia, me encantaría tener una gran charla. Francia Márquez, la Sí, vicepresidenta de Colombia. sí. Y ahora te ponle una palabra a cada nombre que te digo. Mariana, tu hija. Uh, bellísima, hermosa en todos sentidos. Octavio Paz. Un gran pensador y literato mexicano. Cristina Fernández de Kirchner. Una mujer es una líder de su país. Peña Nieto. El pasado. Pablo Iglesias. Un hombre con pensamiento propio y que ha transformado la historia de España y creo que de muchos lugares. Donald Trump. La derecha de Estados Unidos. Feminismo. Social. Marcelo Ebrard. Compañero. Almagro. Mm, ¿Qué podemos decir? Importancia. Y para México, ponle una palabra. El país más bello del mundo. La historia más grande. Bueno, Pasada, presente y vamos a seguir haciendo historia. mil gracias, Claudia, por este ratito de conversación, de charla en la pizarra. Gracias por estar con nosotros y Al nosotras. contrario, muchas gracias.